amigos de la red social Perú en Red. En esta ocasión muy significativa para el Perú, cuando los ojos del mundo nos miran por los puertos que comienzan a ser la puerta de ingreso entre el Océano Pacífico y Atlántico, por lo de Chancay, El Callao y pronto Corío en Arequipa. Perú en Red, análisis semanal con el abogado José Valareso Vázquez. Bienvenido, doctor. Bienvenido, estimado amigo periodista Luis Barbas Canoa, y a todos ustedes, estimados, en esta nueva edición de Perú en Red, análisis semanal. En esta oportunidad tenemos como título del análisis el hub portuario Chancay y la repotenciación del puerto del Callao, que nos constituyen en el nuevo epicentro de la geopolítica latinoamericana en el comercio mundial. Tenemos que esta repotenciación del puerto del Callao, de manera particular, que no se está difundiendo, es de suma importancia, pues nos está permitiendo pasar también en el corto plazo a tener de 15.000 a 21.000 contenedores TEUs, y la construcción del megapuerto del Chancay, al cual se suma, con una capacidad también para barcos de más de 24.000 contenedores, nos posiciona al Perú en el centro de esta competencia geopolítica global y particularmente en el centro también de disputa del dominio de las rutas marítimas globales entre China y los Estados Unidos en el Pacífico. En el contexto de la PEP Asia-Pacífico, este proyecto, liderado en el caso del puerto del Callao por las empresas Dubai Gore, APM, y en el caso de Chancay por China COSCO Shipping Ports Limited, representa una inversión en el caso de China de aproximadamente 3.600 millones hacia el mediano plazo, y que promete revolucionar el comercio en América del Sur al reducir significativamente los tiempos de tránsito que antes le tomaba a China 50, 60 días llegar a América del Norte o pasar por el Canal de Panamá o igualmente ir hacia el Atlántico. En esta conexión directa en el eje Callao Chancay vía Shanghái, existe una reducción de más de 10 a 15 días efectivos, con los cuales hay un alcance directo de que aproximadamente podrían las diversas mercaderías del mundo y particularmente de América Latina y el Perú, al estar por el puerto de Chancay, tener una conexión de 30 días. Y es más, Chancay se potencia hacia 24.000 contenedores TEU con barcos de amplia tonelaje que no los teníamos en las costas de Latinoamérica y personalmente y particularmente en el Perú. ¿Cuál es la importancia y cuáles son las perspectivas? Tenemos que el proyecto de Chancay fortalece la iniciativa china de la ruta de la seda marítima, que no estaba planificado, y que China, al tener problemas con instalar puertos en Argentina y en otras partes del mundo, ha encontrado precisamente desde hace unos años atrás, en una alianza de 60% de su capital con 40% de la empresa Volcan, instalar en Chancay para una concesión de la cual se tenía precisamente 30 años. Pero no han tenido los adecuados estándares internacionales en estas cláusulas en materia de soberanía nacional
que son los estándares con los cuales le han puesto los diversos países en los más de 140 megapuertos en el mundo, ¿no?, a la misma Costco Shipping. Ese es uno de los elementos que nos preocupa en esta perspectiva, sin duda, pero también nos alegran las potencialidades y nos alegra la inversión extranjera, pero bajo este parámetro de defensa de la soberanía nacional, de este parámetro necesario que es la generación de pleno empleo en la economía peruana y el respeto a las condiciones ambientales. Tenemos de que la influencia en Sudamérica de China a través de este proyecto indudablemente se consolida y aumenta vertiginosamente, puesto que desde el año 2016 ya el Perú, las principales exportaciones que van de nuestros recursos naturales, principalmente minera, es a China, ya no es Estados Unidos. Estados Unidos está relegado inclusive en el comercio peruano y latinoamericano. Y con razón, los chinos pues han instalado directamente en nuestras costas un puerto para darle mayor eficiencia a su dinámica económica. Tenemos de que este hub logístico está impulsando la economía, consolidando el comercio también regional en países como Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, indudablemente, por lo cual deberá pues transitar también una ruta de integración mediante ferrocarriles y también mediante vehículos de carga de alta con vías de alta velocidad, ¿no?, que irán aportando a la economía de nuestros países y particularmente en el Perú en los próximos años ya empiezan a aportar, ¿no?, del 0.2 puntos porcentuales del crecimiento anual paulatinamente hasta alcanzar el 1% del PBI peruano según estimaciones del propio Ministerio de Economía y Finanzas. Este es un impacto positivo, desde luego. Comparación con el puerto del Callao. Mucho se habla de Chancay, pero no se habla del puerto del Callao. Y no se habla de que todavía en el primer y segundo año no estará en todos sus alcances el puerto de Chancay. Y la importancia del Callao es tan grande, ¿no?, de que su dimensionamiento y su capacidad de recepción y de carga aún será mayor que incluso Chancay en estos primeros años. Tenemos tal que el puerto del Callao constituye uno de los 7 en Latinoamérica y el primero fundamentalmente en esta costa del Pacífico en manejar actualmente alrededor de 2.3 millones de contenedores TEU, que son de las más grandes estándares de capacidad en América Latina y el mundo. Con la entrada en operaciones de Chancay, se espera de que la capacidad conjunta de ambos puertos alcance los 5 millones de TEUs, que ya es una cantidad significativa. Recordemos que Shanghái en China tiene pues una capacidad muy formidable y que lo coloca en el primer puerto en el mundo en comercio marítimo, ¿no? Y que Chancay, por ejemplo, Shanghái en China, ha pasado en solo escasos años de 29 millones de contenedores de capacidad en TEU estamos hablando del año 2010, ¿no?, 12 años después, a 47.3 millones de contenedores, el más grande del mundo. Con esto China se consolida como una potencia mundial en el comercio marítimo en plena ruta de la franja y la seda. Tenemos que de ese torrente el aporte peruano estará en este rubro que acabamos de señalar. ¿Cuáles son los desafíos y los riesgos por los cuales los peruanos dentro de nuestra independencia, manteniendo nuestra independencia frente a las potencias, manteniendo nuestra vocación de país justamente no alineado,
la implementación de este proyecto que está conllevando pues desafíos significativos con impactos ambientales que no podemos ignorar. Problemas precisamente con la fauna marina en la costa de Chancay que se han generado y que reclaman también atención y negociación en este terreno. Problemas con los negocios en Chancay y los empleos, porque Chancay es un puerto altamente intensivo en tecnología y en capital. Todo está automatizado, muy pocos empleos, a diferencia del Callao, donde existe ahora, principalmente existía mucha cantidad de empleos y se está modernizando al pasar a estas nuevas capacidades de 15.000 a 21.000, pero sin embargo, mayor cantidad de empleos se está generando aún en el Callao que en el Chancay, en esta perspectiva, y ese es uno de los desafíos también que nos preocupa y que deben formar parte de estas cláusulas de negociación y que no lo han estado. A nivel geopolítico, la expansión de la infraestructura china no solamente es preocupación para el Perú, sino los americanos, lógicamente, que consideraban a esta parte de América como el patio trasero, ¿no? Y que la descuidaron por completo, ¿no? Y que las inversiones chinas hoy día, con las exportaciones que han aumentado, lógicamente están dando estos niveles no solamente de presencia, sino también de rentabilidad, porque la economía norteamericana también no está de todo bien. Las oportunidades y alternativas. En el corto plazo, el puerto de Chancay definitivamente reducirá costos, será uno de los más eficientes en todo el Pacífico, en tiempos, en logística comercial, y esto también lógicamente va a posicionar al Perú y al puerto del Callao, le va a dar competitividad, competencia y mayor dinamismo dentro de un hub portuario latinoamericano. A mediano y largo plazo, las autoridades peruanas, señores autoridades, deberán asegurar que los beneficios del megaproyecto de Chancay y la repotenciación del Callao se articulen dentro de un plan y un proyecto nacional que defienda nuestra soberanía con independencia, que genere mayores tasas de empleo y capitalización para el Perú, y con una estrategia comercial de diversificación que incluya el desarrollo del mercado interno para la micro y pequeña empresa, generar un eslabonamiento productivo y comercial, dejar de exportar rocas para aquí también darles valor agregado, generar industria, y con ello definitivamente vamos a tener mejores niveles de desarrollo y salir hacia un despegue económico del Perú, por qué no decirlo, como una futura potencia también dentro de Latinoamérica. En conclusión, el megapuerto de Chancay sí representa una apuesta geopolítica muy importante para el Perú, al lado del puerto del Callao y no separado de ella, y al lado precisamente de la defensa de nuestra soberanía. Ahí buscamos también equilibrar beneficios económicos, pero un momentito, con el desarrollo sostenible, con las relaciones diplomáticas adecuadas, con la soberanía y la vigilancia de parte de nuestras Fuerzas Armadas y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y los trabajadores. El Perú podría consolidarse como un actor clave en este escenario mundial desde una perspectiva auténticamente democrática, nacionalista, dentro de un gran proyecto nacional de desarrollo sostenible, concertado por todos los peruanos y con cláusulas de soberanía en todas estas negociaciones dentro de los estándares internacionales. Muy agradecido, síganos en la próxima edición de Perú en Red Análisis Semanal. Muchas gracias.